y deseando que se encuentren de lo mejor a pesar de esta situación en que estamos viviendo todos los habitantes del planeta, una situación que no quisiéramos haber vivido y que pues quizás por allá por noviembre, que ya empezaba a sentirse en China, pues no sabíamos nada y que se ha venido arraigando. Hoy es un día negro porque pues siempre que las noticias son malas hay que darlas de alguna manera. Y una de esas noticias malas es que por primera vez se registra la muerte de un joven, un niño, en la zona de Los Ángeles, California, y por el momento se está informando que estaba contagiado del coronavirus y se estarán haciendo más investigaciones para poder determinar si efectivamente fue la causa de su fallecimiento, porque esto tiene que aclararse debidamente, como ustedes saben, gracias a Marce Naveja, Carmen Naveja y a Sonia Robles que se han unido ya a esta transmisión. Como ustedes saben, está la aseveración de que particularmente el COVID-19 afecta a las personas mayores y que la generación que está de 80 y más es la más vulnerable. Pao, muchas gracias por estarte uniendo y que de ahí que se esté hablando que todas las personas que tenemos más de 60 años, particularmente quienes tienen de 65 en adelante, son aún más vulnerables. Pero bueno, pues esto es lo que habrá que estar lidiando todos los días. Hoy, hace rato, estaba escuchando al vocero del gobierno federal de México con respecto al tema y pues ahora está hablando de que los casos pudieran extenderse por allá hasta agosto y finalmente hasta octubre. No está diciendo que la cuarentena se vaya a mantener hasta entonces, no, sino que la epidemia vaya teniendo casos, quizás algunos muy aislados. Ustedes saben que no ha sido el gobierno de México muy favorable al cierre de la cuarentena. De hecho, apenas está aceptando que estamos ya en la etapa número 2 del coronavirus. Y bueno, pues hoy les quiero hablar de lo que son las noticias falsas, las fake news. Es un tema apasionante, es un tema que vale mucho la pena tratar y que me propongo abordarlo desde diferentes ángulos. Pero antes déjenme ponerles un ejemplo. Fíjense ustedes que en India, que es uno de los países más poblados del planeta, se ha tomado la decisión de ponerlos en cuarentena. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tiene India? 1.300 millones. Si aquí en el caso de Jalisco, que se invitó a la cuarentena hace una semana, y estamos hablando de una población en todo el estado de 7 millones, la zona metropolitana unos 4 millones, la zona conurbada aproximadamente pues unos 9 millones, imagínense ustedes lo que es coordinar a 1.300 millones de seres humanos, además con un sistema de salud tan precario como el que tiene India y aún así, pues hasta ahora sus casos de muertes por el coronavirus no han llegado a un centenar. También se advierte que quizás no se tiene suficiente información. Yo le estoy dando notas sueltas que van apareciendo en los diferentes medios de comunicación, perdón, y que vale la pena que los estemos comentando. Gracias a José Allende y Lucy Bustamante por estarse uniendo, a Donají Castro también, Lino Naveja, gracias por estarse uniendo, Rogelio Solórzano Ávila, Mari Buitrón, Aaron Hockman, quienes están uniéndose esta noche aquí a la conversación. Mari Seymour, muchas gracias también por estar participando hoy en este enlace que estamos haciendo. La nota vergonzosa, no sé si ustedes la vieron, caray, me da mucha pena abordarla, pero a mí me llegó el video de un chedraui en el estado de Veracruz que fue prácticamente destruido. Fue el ingreso de una turba que entraban y entraban y entraban y se robaban cuanta cosa podían llevarse. Bueno, me tocó ver hasta un par de personas cargando un colchón, sacaban televisores, sacaban alimentos. Fue una vergüenza la que se observó hoy en este Chedraui de Veracruz. Es lo que me llegó el video, lo estoy mencionando como tal y pues las cosas no se relajaron hasta que no, Águeda Velázquez, gracias por estar
estarte reportando. Y bueno, pues me llegó a mí el video. Espero que luego no nos vayan a decir que era un video falso y que ocurrió en otro lugar. Yo lo recibí y me dijeron, César Martínez, gracias por estarse uniendo a esta transmisión. Me lo hicieron llegar y lo estoy reportando como tal. Gracias a Maru Ramírez también por estarse enlazando esta noche. Y pues si es de esta manera lo que ocurrió, pues la verdad es que no me parece que sea el camino el llegar al vandalismo, porque pues tampoco es la salida es ir buscando soluciones entre todos. Gracias a Mili Naveja también por estarse uniendo a esta transmisión. Bien, les decía que me propongo hablar de lo que se llama como fake news. No se trata de algo nuevo, aunque se ha refrescado a raíz de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Las fake news son noticias falsas, noticias mentirosas. Después, en el caso de la presidencia de Donald Trump, las han querido adaptar a una realidad virtual, a una realidad manifiesta, que es lo que han tratado de manejar sus asesores para tratar de justificar. ¿Recuerdan ustedes aquel 20 de enero de 2017, cuando se presentaron fotografías del aforo para la toma de protesta de Donald Trump y lo comparaban con fotografías semejantes del mall? El mall es todos los parques que van desde la Casa Blanca y que están a lo largo del frente de la Casa Blanca, y así se le conoce como el mall. Ahí hay muchos museos, es una avenida larguísima, muy interesante. Y bueno, pues se hacía la comparación con la toma de protesta de Barack Obama. Y bueno, había muchos miles más en la toma de protesta de Obama, y esto irritó mucho. Karen Arrieta, gracias por estarse uniendo. Irritó mucho a Donald Trump. Ofelia Naveja se está incorporando también. Irritó mucho a Donald Trump y empezó a manejar el concepto de fake news, de noticias falsas, y empezó a acusar a los medios de comunicación de generar noticias falsas para perjudicar su presidencia. A mí no me interesa tanto abordar aquí el caso de Donald Trump, que él tiene su propio aparato para estar abordando, criticando. Víctor Manuel Mendoza, gracias por estar aceptando la participación esta noche. Es más que estar hablando de Donald Trump, es lo que sí hacemos todos. Juliana Enríquez, le gusta el video, muchas gracias. Juliana está en Atlanta. Y lo que sí me interesa es lo que hacemos nosotros, los usuarios de las redes sociales, lo que hacemos los usuarios del WhatsApp con aquello que recibimos sin mediar la confirmación de los hechos. Voy a ponerles un caso. Cuando todavía vivía Gabriel García Márquez, se publicó una carta en la cual se decía que él se estaba despidiendo, como muchas personas lo saben. Marisol Naveja, gracias por estarse incorporando a esta transmisión. Gabriel García Márquez, Marcelino Toro también, gracias por estarlo haciendo. Carla Muñoz Naveja también por estar participando. Manolo Reyes. Se le detectó cáncer al Premio Nobel de Literatura, el colombiano Gabriel García Márquez, y empezó a circular por las redes sociales una carta en la cual se despedía. Y bueno, circuló de tal manera que el Premio Nobel tomó la decisión de aclarar que él nunca la había escrito. No solamente llegó a ese extremo, sino que dijo que él no escribía tan mal. Wilson Nazario, qué gusto, un saludo a la familia allá en Puerto Rico. José Allende, salió la nota que hay grupos que se están poniendo de acuerdo para saquear supermercados. Qué pena, qué lástima, ojalá no se le siga el juego a todo esto, y gracias, José, por informarlo. Leticia Martín también se ha unido. Isabela Fittipaldi, gracias por participar, lo mismo a Hernández Cuellar. Entonces se aclara, y bueno, luego se da otra versión, que es la que yo leí. A lo mejor quienes me están acompañando esta noche, gracias por los saludos, Wilson. Agnese Diglio y Marcelino Toro también están uniéndose esta noche. Después salió la versión de que, ¿se acuerdan ustedes de que había un ventrílocuo que tenía su muñeco que se llamaba Johnny, y tenía su muñeco, y que era
una carta que él era quien realmente la había difundido y pues se sintió lastimado por la forma en que se aclaró que no era de la autoría de Gabriel García Márquez, pero todavía mucho después de que salió esta aclaración, seguían difundiendo la misma carta. Estas son las versiones que suelen circular por las redes sociales y que no tienen ninguna base, ningún sustento. Lucy, buen tema, gracias y saludos, padrino, gracias, saludos también a Sinaloa, Lucy Añese, saludos igualmente, Alicia Esther Gutiérrez se ha añadido, Leticia Martín, hola padrino, qué gusto verlo, aquí estamos, y también saludos a Alicia Esther. Entonces, este tipo de ejemplos que les estoy presentando nos demuestran que, bueno, son casos tan irrelevantes que no tienen mayor peso. El problema, Timo Luna, muchos saludos también, es cuando se producen noticias que tienen un efecto diferente. Les voy a poner el ejemplo de lo que está sucediendo. Ay, perdón por el estornudo, no tengo coronavirus, ¿eh? Así ni los contaminaría a través de la pantalla, así que no se preocupen. Raúl Miranda, Wilson dice, soy el papá de Wanda, sí lo sé que es el papá de Wanda Nazario, un saludo para toda la familia allá en Puerto Rico. Si fuera solamente noticias que pueden ser intrascendentes, bueno, pues lo dejábamos así. Pero resulta que el presidente Trump estuvo sugiriendo algunos medicamentos contra la malaria, contra la artritis, que podrían servir para contrarrestar el coronavirus. Rápidamente los especialistas aclararon que no, pero el problema fue que se generalizó la nota y empieza a cobrar notoriedad cuando se dice la fuente, cuando se dice, no, es que si lo dijo Trump, es una realidad, es una verdad. ¿Y por qué tomé la decisión de que habláramos hoy de las fake news? Eh, Marianelli vive en Alemania y Jesús Cruz, también gracias por unirte. Mayra Olivia Castro también. Graciela Sandoval, gracias por estar participando esta noche. Me preguntaba más bien, me dijo, oye, ¿qué sabes de la entrada de tropas de Estados Unidos a Europa? Le dije, imagínate que eso fuera real. Hoy Estados Unidos es el tercer lugar, medalla de bronce, en mayor número de personas que están sufriendo del coronavirus. Le dije, imagínate si tendría tiempo, dinero y esfuerzos para estar mandando tropas invasoras a Europa. Y dice, no, es que una señora me lo comentó. Y así es como se van generando este tipo de noticias falsas. Yo hacía la aclaración, por supuesto que no. Estados Unidos está en este momento ante un problema sumamente severo porque después de Italia, China, Estados Unidos está registrando el mayor número de personas contagiadas. De hecho, abrí el video diciéndoles del caso de un joven que ha muerto y que aparentemente era portador de coronavirus. Gracias a Jaime Paredes por estarse uniendo también a la transmisión. Es decir, las noticias falsas nos obligan a tener ese granito de sal para la duda. Siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos una noticia que nos hace dudar? Si ya de entrada, ¿de veras será verdad? Vamos viendo la fuente. Si es una fuente confiable, aún así, fíjense ustedes, en el caso de los alumnos de periodismo, y no me dejarán mentir mis alumnos que andan por aquí rondando, gracias a Claudia Denise Moreno por estarse uniendo, que hay medios de comunicación, la mayoría, que te piden por lo menos dos fuentes confiables, para poder publicar una nota. Entonces, una vez que tú lo confirmas, pues no está por demás reiterar la investigación para saber si esa información que a ti te interesa, más si te afecta, pues llega a toda la información. Ayer, por ejemplo, me preguntaba mi esposa de un link que le llegó a una persona y ella se lo reenvió para preguntarle si era verdad, que ya estaban entregando bonos para alimentos. Le dije, a ver, ¿de dónde viene el link? El link no tenía ninguna procedencia. Ese es de lo primero. A ver, ve cuál es la procedencia de ese comunicado. Yo le decía, hasta ahora el gobierno de México
no ha anunciado ningún programa de bonos de apoyo para compra de alimentos. En Estados Unidos se sigue discutiendo cuál va a ser el presupuesto de apoyo. Ahora están hablando, fíjense ustedes, hasta de 6 billones de dólares. Es un dineral, pero se está discutiendo todavía. Aún no se ha determinado por parte de los legisladores si pasa esta propuesta. Y una vez que pase, se tiene que llegar a la integración de un presupuesto que permita saber de qué tamaño es el presupuesto con que se va a contar o el dinero que se tiene y saber si realmente se puede eh, se puede distribuir de una manera clara. Entonces, vamos a esta situación con Estados Unidos. Si llega a darse, entonces sabremos cómo se va a distribuir. Se ha mencionado, y no estén haciendo cuentas alegres quienes me están escuchando en Estados Unidos, de que pudieran llegarles dos cheques. Uno en abril por $1,200 y otro en mayo por $1,200. No se sabe si es verdad, si se va a lograr y a quiénes les va a llegar. Todo eso se tiene que definir, pero una vez que se apruebe. Por ahora todo esto es discusión entre los legisladores. Graciela Sandoval, saludos, hermano, es gusto verte y oírte. Ella es mi cuñada y está mi hermano allí también viendo y oyendo. Betty Ceballos, que se unió, Añese, excelente tema. Sonia Robles, Juan María, ¿qué opinas de aquellos que piensan que el coronavirus puede ser un arma biológica? Ayer lo comentaba Sonia, que uno de los temas que una vez que pase esta crisis se va a discutir mucho tiempo va a ser si el inicio se produjo realmente en China, en un mercado de animales. Herminia Ramírez Reynoso, le gusta el video, un saludo a San Julián. Y bueno, eso es uno de los. Lourdes Cantú también, gracias por estar participando. Les decía, una vez que pase todo esto, veremos si aquello que se decía realmente es verdad, que se contrajo por la presencia o el consumo de animales en China, o si, como China ha dicho, que fue un militar estadounidense el que llevó el primer portador. Carlos Iván René Vázquez, gracias por unirse. También a Alma Sánchez por estarse participando. Alberto García León, creo que hay una propensión a creer ciegamente en notas que se publican en las redes sociales en la medida que esta nota es acorde con sus creencias o aspiraciones. Mientras más acorde es la nota con esas creencias, las personas menos la someten a escrutinio. Fíjense, esto que dice Beto es bien cierto. Hay noticias que queremos creerlas y por esa razón les damos validez o las vamos difundiendo, más aún cuando se trata de temas de creencias. Voy a ponerles un ejemplo. Y esto lo voy a decir yo ya he dicho claramente que yo soy católico y que dentro de la religión en la que yo profeso se han dado muchas críticas. Saludos también a ti, Beto. Jaime Matus, qué gusto, Jaime, saludos. Dentro de la religión que yo profeso tengo que admitir que el tema de los abusos en contra de niños, los pedófilos, ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido la religión católica. Y esto pues no se lo han podido quitar prácticamente con todas las negociaciones que se han hecho, con todos los esfuerzos que se han hecho. Sin embargo, fíjense lo que son las cosas. Ustedes saben que está detenido el máximo líder de la Iglesia de la Luz del Mundo en Los Ángeles, acusado por jóvenes que se dicen víctimas del pastor Samuel Joaquín. Bueno, pues yo he leído toda clase de defensas de personas que no quieren creer lo que se está ventilando en los tribunales de Los Ángeles. Y miren que han presentado videos, testimonios, declaraciones, pero quienes no quieren creer, pues simplemente es por su fe. Y bueno, pues no es criticable, simplemente como ven la vida o como viven. Maru dice, si fuera una arma biológica, yo correría al que lo hizo, porque en realidad mata a pocas personas. Yo no creo eso. Sí, esto que está diciendo Maru es cierto. Ha habido otro tipo de ataques biológicos que han matado muchas personas más. Aquí, si llegase a ser 1 millón de muertos a causa del coronavirus, me parece que sería mucho, según dicen los especialistas. Yo no tengo mayor elemento que lo que leo y escucho.
pero sí es mucho más contagioso. Eso sí hay que decirlo, ese es el problema. Lo que nos han dicho los especialistas y es que el coronavirus es de tal grado contagioso que un alto porcentaje de la población del mundo la vamos a sufrir tarde que temprano, que la gran mayoría la vamos o la van a librar, no lo sé. Eso es lo que dicen los especialistas, pero están advirtiendo que el gran problema es que los aparatos de sistemas de salud no son suficientes para recibir a la gran cantidad de personas contaminadas. Lo estamos viendo en Nueva York. Les decía ayer, Nueva York tiene 50,000 camas, necesita 110. Y en esto estamos hablando de una ciudad como Nueva York. La verdad es que estamos hablando de una ciudad de más importantes del mundo, la capital del mundo, incluso algunos los dicen. Gracias a Diana Marcela Ramírez por estarse uniendo. Gracias por los saludos, Jaime Matus, Dermatotec, muchas gracias. Y Salvador Naveja que se está uniendo en este momento. Les digo, no podemos hablar de que la vamos a librar fácilmente, por eso va a ser tan prolongado. Al terminar el video, les voy a anotar un link de una entrevista que le hace Carlos Loret de Mola a Julio Frenk. Julio Frenk es uno de los médicos más destacados en el mundo. Él fue secretario de Salud en México en el sexenio de Vicente Fox. Él ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, ha sido un alto ejecutivo, un alto académico en la Universidad Harvard y ahora es director de una de las áreas más importantes de la Universidad de Miami. Julio Frenk es una persona digna de todo el respeto, vale mucho la pena que vean esta entrevista, se van a normar muchos criterios, les van a dar muchas ideas claras en esta entrevista que les insisto, les voy a poner aquí el link al terminar el video para que lo puedan ver. Les repito, es una entrevista que publicó Use Latin y la hizo Carlos Loret de Mola al doctor Julio Frenk. Se los comparto en un momento más. Isabela Fittipaldi hablando de quien defiende a los curas pedófilos. Siempre pasa eso, siempre ocurre. Así es, hay quien tiene defensas de todo tipo. Más participaciones en esta oportunidad de estar transmitiendo. Ya se me atoró aquí la información. Bueno, es que creo que lo que pasa es que voy a tener que poner aquí este link. Ya se los puse allí. Para que puedan ver esta entrevista. Miriam Mendoza también se ha unido. Y bueno, para ir redondeando el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas se pusieron de moda y llegaron para quedarse. Cuando busquemos información, vamos buscando fuentes confiables. Hay medios de comunicación serios, hay medios que tienen algo que arriesgar, hay personas que conocemos y que nos dan confianza o no nos dan confianza o que son puro chisme, que la verdad no nos dan ninguna confianza y por esa razón hay que tener ciertas dudas, más en tiempos de las redes sociales. Yo les pregunto, a ver, ¿cuántos videos les han llegado a sus WhatsApp? ¿Cuántos videos o links les han llegado a sus Facebook, a su Twitter, a su Instagram? ¿Y cuántos han sido realmente verídicos? ¿Cuántos han sido mentiras o han sido, la verdad, algunas versiones que nunca se han confirmado y que luego pues hay que estarlas, bueno, cuando un medio tiene un grado de seriedad, se llega a disculpar con todo lo que representa el haberse equivocado o haber dado una noticia falsa. Todo eso es bien importante de subrayar. Tenemos que ir midiendo esa seriedad con la que se manejan. Además, hay muchas personas que se interesan en dar noticias falsas. Para eso están. Miren, además, hay que cuidar la verdad de las cosas. Les voy a poner un ejemplo que a muchos les va a doler. El presidente López Obrador, en el curso del fin de semana, estaba difundiendo un video en el cual Carla Muñoz dice totalmente de acuerdo, dice mil sorpresas, ya no sé ni qué creer, pues sí, eso nos pasa a muchos. El fin de semana decía el presidente de la República, bajamos el precio de la gasolina, no va a pasar de 17 pesos. Y eso era una mentira. ¿Y por qué era una fake news? Bueno, porque las gasolinas bajaron de precio, porque en México están a libre influjo del mercado. Desde hace tiempo la gasolina se rige por la competencia.
hay una competencia ya entre gasolineras, por eso ustedes pueden ver que algunas tienen unos centavitos más baratos o tienen oportunidades con diferentes promociones que hacen para jalar a los clientes. Maru dice, en esta época de cuarentena es terrible lo que se publica en redes. Llega un momento en que nos pone con ansiedad y resulta que son falsas. Isabela Fittipaldi, nos ponen paranoicos. Ya, efectivamente. Bueno, pero les voy a explicar el caso de la gasolina en México, cómo se constituye el precio de las gasolinas en México. México consume gasolinas que son traídas del exterior. La mayoría, casi toda la gasolina que consumimos es de importación. Entonces se paga al precio del petróleo internacional, al precio internacional que rige en los mercados. Como bajó el precio internacional del petróleo, se compra a un menor precio. Pero al precio que se consume hay que agregar los factores más caros. Uno, que es el flete. ¿Cuánto cuesta recibir una gasolina, por ejemplo, que se compra en Houston y que llega a Veracruz? Por poner un ejemplo. Eso tiene un aumento en el costo. Vicky Rodríguez, gracias por estarte uniendo, Vicky. Y esto va aumentando el precio. Luego, cuando ya la gasolina está en el país, hay que agregar el costo del flete, de lo que costará llevarla del puerto de Veracruz a una bodega o a un lugar en donde se están concentrando los combustibles y luego a los lugares de consumo. Fíjese, por ejemplo, Guadalajara es una de las ciudades más caras porque cuesta mucho trasladar la gasolina. Bueno, entonces allí vamos, el costo internacional de la gasolina. Segundo, el flete para traerla a México. Tercero, el costo del flete para llevarlo a los lugares de consumo. Y entonces allí vienen dos impuestos. El IEPS, el impuesto a productos especiales, que llega hasta casi 5 pesos, 4.95. Eso no se mueve. Eso no se quita. ¿Por qué? Porque si de por sí el gobierno de México recauda poco de impuestos, pues si quitaran ese impuesto de 4.95, pues sería peor. Y agreguen todavía el 16% de IVA. Entonces, si no se cobrara ahí el IEPS ni el IVA, pues la gasolina andaría en 10, 11 o 12 pesos, pero cuesta más de esa manera. Entonces, cuando el presidente dice, bajamos los precios, bajamos Kimosabi, no, pues bajaron en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo bajaron los precios de los combustibles porque se disminuyó el precio internacional del petróleo. Ahí les estoy presentando una fake news, una noticia falsa que viene por parte de una autoridad. Sí, les digo, a los simpatizantes de López Obrador, lo siento mucho, lo tengo que presentar como un ejemplo real que se produce y que tenemos que tener cuidado con este tipo de noticias que muchas veces los especialistas sí las aclaran. Y bueno, ustedes ven noticiarios y ven programas en los cuales se explican todas estas cosas. No es que yo sea un gran conocedor del tema, no, pues simplemente leo, me entero y me doy cuenta de cómo ocurren este tipo de situaciones que muchas veces los gobernantes utilizan con fines propagandísticos para llevar a su propia causa. Entonces, esta es la información que les quería presentar y reiterarles. Lorena Godoy, gracias por unirte. Carlita Naveja, gracias por estarte uniendo. Decirles, reiterarles, nos están bombardeando con información. Tómenla con la debida medida, tómenla con la debida prudencia. Hubo personas que se intoxicaron con medicamentos que no eran contra el coronavirus y se dejaron llevar y se intoxicaron. Sufrieron por andarle haciendo caso a las noticias falsas. Tengan sus dudas, pregúntenle al médico, pregúntenle al especialista, para eso están, para eso hay los recursos de poder preguntar. Gracias a Carla Muñoz por los aplausos que está poniendo con esa señal, ese emoticon con el que está subrayando. Bueno, entonces tengan todos esos cuidados. Cuando tengan dudas, como decían en la doctrina, que cuando yo era niño, Rubén Ramírez Cepeda, también un saludo, Rubén, ante la duda, abstente, nos decían. Cuando tienes dudas, no te dejes llevar, hay que tener ciertos cuidados. Alma Aguirre, esas son las fake news. Las fake news son noticias falsas, noticias no confirmadas o noticias que
nos obligan a investigar un poquito más. Si ya vamos a hacer el chisme, bueno, pues entonces vamos tratando de confirmarlo. Siempre se dice que un chisme cuando ya pasa de dos o tres personas, pues ya es poco creíble. Carla Yuridia también se unió. Lino Naveja Barba, gracias por estarte uniendo. Don Ají, saludos a mi prima Carlita. Bueno, pues Maru Ramírez, puede ser que las fake news sirvan para tapar una noticia real que le interesa que no se difunda al gobierno, a cualquier gobierno. Eso es verdad. Eso que está diciendo Maru es cierto. Muchas veces se aprovechan ciertas noticias o tendencias de momento para tapar malas noticias o malos momentos. Eso suele suceder, ¿eh? Entonces, todo esto es propaganda. Vaya, todo esto se ha utilizado a lo largo de la historia. Recuerden ustedes que hubo un personaje en la Segunda Guerra Mundial que era Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler y que difundían noticias que eran favorables a Hitler y que eran usadas para manipular voluntades en la Alemania de Hitler. Eso hay que recordarlo. Lourdes Cantur se unió y José Allende. ¿Y cómo se explica que en algún momento el barril llegó a costar más de $100 y los precios no eran tan distintos a los actuales? Allí. La gasolina andaba en 20 pesos, ¿eh? ¿Sí? Y los precios del petróleo andaban entre 40 y 50. José, cuando andaban en 100 todavía no estaban liberados los precios en México. Recuerda que esto ocurrió de 2 años para acá, del final del sexenio de Enrique Peña Nieto para acá, y viene como parte de la reforma energética. Entonces, pues pídele a Dios que no suba 100 pesos nuevamente el barril del petróleo, porque aunque sí nos beneficiaría como productores de petróleo, pues por otro lado nos aumentarían los costos de la gasolina, porque aparte habría que pagar los impuestos. De los impuestos no nos salvamos nadie. Carla Yuridia, hoy yo precisamente estoy pasando por un cuadro de gastritis por el estrés. Gracias por sus palabras. Sí, es de las cosas que están sucediendo muchas personas, y los gobernantes están advirtiendo que parte de lo que está registrándose son cuadros de estrés que les preocupa que lleguen incluso a instancias mayores, a instancias más preocupantes, porque la gente se está enfrentando a este tipo de situaciones. Fíjense, con esto de las fake news les voy a poner otro ejemplo. La comunidad asiática en Estados Unidos está muy asustada, porque si el presidente se refiere al coronavirus, al COVID-19, como el virus chino, que los empiecen a atacar en comunidades de Estados Unidos, como responsabilizándolos por la contaminación que están sufriendo algunas personas. Gracias a Diana por los emoticons. Luis Naveja también se unió. Alma Aguirre, yo por eso mejor estoy leyendo el libro que recomendó, El tango de la Guardia Vieja. Buenísimo, lo reitero, y no miro tanta tele. Alma, le va a gustar muchísimo ese libro. Ese libro es la novela de Arturo Pérez Reverte, que se trata de un virtuoso de la música que va por el mundo. Está buenísimo ese libro. A mí me gustó muchísimo esa novela de Pérez Reverte, El tango de la Guardia Vieja. Cosme Coriñón, un saludo por allá por Mexicali. Ya platicaba ayer de la noticia con lo que ocurrió, Cosme, allá en Mexicali. Alberto Segura, Jerónimo, gracias por estarse uniendo. Lo que ocurrió lamentablemente en Mexicali, en donde se está corriendo el riesgo de que se caiga una inversión de 1.500 millones de pesos para instalar una cervecera en Mexicali, que, bueno, pues se quiere resolver, según ordenó el presidente, a través de una encuesta patito, que más que fuera por una revisión, una investigación de los especialistas, finalmente se tomó como un instrumento político muy penoso y que le está costando a México. Ayer el peso se fue casi a 20, el dólar se fue casi a 26 pesos por unidad. Bueno, pues estoy llegando al final de la emisión de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo la tarea: la sana distancia. Vamos distanciándonos 1 metro, 1,5 metros de las personas, particularmente cuando estamos ante personas que pudieran ser portadoras del virus.
Esto es una de las cosas que más nos están recomendando. Segundo, lavarse las manos con agua y jabón. Si tienen también gel, pues también gel. Lávense las manitas, lávense la cara. Esa es la recomendación que nos están dando. Salir solamente que sea necesario, tratar de reservarse en casa, que es lo que decía hoy alguien de la John Hopkins, esta acreditada institución médica en los Estados Unidos, que el virus no se produce si no alcanza a las personas. Y para que no alcance a las personas, pues no hay que estar en contacto con el virus. Les voy a poner nuevamente aquí el link de la entrevista con Julio Frenk, que les va a dar mucha idea, les va a dar mucho sentido de qué es lo que está pasando con este virus. Esto vale mucho la pena verlo para que tengan ustedes mayor información al respecto. Les reitero también que hay otro virus que anda circulando, que es el del sarampión. Así que si tienen niños, a vacunarlos, no corran más riesgos ni los hagan correr riesgos que incluso puedan ir contra la vida de los pequeños. Esto es de las cosas que más hay que tener mucho cuidado. Lili Torres, gracias por unirse. Rogelio Solórzano Ávila, ¿cuáles serían fuentes confiables para consulta de noticias sobre economía y política? Yo creo que tenemos dos estupendos diarios de finanzas y de economía, que son El Economista, para el cual yo tengo el placer de escribir los jueves cada 15 días. El próximo jueves me toca escribir, ya les pondré aquí mi artículo. El periódico El Economista es extraordinario. El periódico El Financiero son dos muy buenos periódicos que nos permiten ver eso. Hay otros diarios, hay diarios como El Universal, como Reforma, como Milenio, que tienen una muy buena cobertura de la fuente política. Y les repito, todos somos perfectibles en cuanto a nuestros puntos de vista, en cuanto a nuestro análisis, pero siempre procuramos tener las suficientes fuentes de información. Yo les recomiendo estos medios impresos que también están que también se encuentran en el internet. Programas, hay muchísimos, hay programas muy confiables, el de Ciro Gómez Leiva, el programa de Pascal Beltrán del Río, que son programas bastante bien logrados. Luis Cárdenas tiene buenos analistas también en MBS, en W está allí el propio Carlos Loret de Mola, hay buenos programas. Aquí lo que sucede es que hay que escoger el que le guste a usted. El que te guste es por el que te tienes que llevar, con el que te identifiques. Y entonces ya vas confirmando qué tan confiable es. Los hechos son los que demuestran cuando los medios y las personas somos confiables o perdemos la confianza. Jaime, ¿cómo afectará la pandemia a la elección en Estados Unidos? Fíjate que de las cosas que ya se han advertido es que se hará hasta lo imposible para que la elección corra con la normalidad que está establecida, es decir, que la elección presidencial de Estados Unidos sea el próximo 3 de noviembre. Las primarias todavía van a continuar, se pospusieron algunas, por ejemplo, Ohio, Georgia, van a ser el 19 de mayo, que en el caso de Ohio debieron ser el martes pasado, se pospusieron por todo este asunto del virus y pues se espera que las primarias vayan con normalidad y que para julio los dos partidos tengan sus convenciones, se formalicen los candidatos y a partir de septiembre vengan las campañas presidenciales y que normalmente se esté dando, pero se están golpeando con todo, ¿eh? Ayer por la noche Donald Trump hizo un tuit contra The New York Times porque The New York Times señalaba que el virtual candidato demócrata, gracias a Gilberto Muñoz por estarse uniendo, que decía que Joe Biden estaba actuando mejor que el propio presidente de los Estados Unidos y les recetó un tuit del presidente Trump por la noche descalificándolos. Y Alma Aguirre, este virus con corona no perdona, no distingue clase ni persona. Sí, ya lo hemos dicho. Bueno, pues ya les comentaba en días pasados que Plácido Domingo a todos sus problemas le añadió el coronavirus. Entonces les platicaba también del CEO, del presidente de Tequila Cuervo, Juan Domingo Beckman, hijo, quien también contrajo coronavirus y él, Elizabeth Oropesa, gracias por estarse uniendo, Saúl Esquivel, él estuvo también en Colorado como otras personas que contrajeron también el coronavirus. Por lo tanto, pues vamos teniendo los cuidados, vuelvo a reiterar, las medidas
tan elementales que nos han dado, que no son complicadas, que no son difíciles y que bueno, vamos tratando de estar todos en sintonía para que esto dure lo menos posible. Y si nos contagiamos, bueno, pues entonces las medidas, a encerrarnos un par de semanas, a estar en contacto con los médicos. Si llega al extremo de que tenga otro tipo de enfermedad como neumonía o es una persona de avanzada edad, entonces sí hay que acudir a la clínica, al médico, pero siempre de la mano de los especialistas para no quitarle lugar a alguien que lo necesita más que usted. Maru Ramírez murió, la mamá de Miguel Bosé, sí, murió también víctima de coronavirus, Lucía Bosé. Ella era italiana, madre del cantante español Miguel Bosé. Ella se casó con el torero Luis Miguel Dominguín y procrearon a Miguel Bosé. Ella murió creo que el domingo, por ahí, el domingo lunes, Lucía Bosé, y pues lo dio a conocer su propio hijo. Alfredo Alejandro Vergara Fuentes se unió, muchas gracias. Bueno, pues aquí les dejo el video, les dejo también el link que les prometí de la entrevista con el doctor Julio Freck, realizada por Carlos Loret de Mola, dentro de las actividades de US Latin, esta plataforma de los Estados Unidos que está estrenándose en el mundo. Así que, pues muchas gracias, que lo pasen muy bien y muchas gracias por haberme acompañado. Ya se alargó esto, así que por hoy hasta aquí le dejamos con esto de las fake news. Espero que haya sido de su interés y bueno, pues si quieren sugerirme temas, con mucho gusto los recibiré. Pásenla bien, hasta luego.